Hola a todos, bienvenidos a Era Sapient Student. En este canal nos sumergimos en los mitos históricos que moldearon el destino de nuestro planeta como lo conocemos hoy. Hoy exploramos estos mitos que cambiaron las sociedades en sus distintas etapas. Que cambiaron los momentos clave de las vidas de estas sociedades. Que transformaron la manera en que percibimos el mundo. Para descubrir las historias fascinantes detrás de estos pueblos históricos. Y cómo estas ideas resonaron a lo largo del tiempo y cómo moldeando distintas etapas de la evolución humana. Los mitos clave que cambiaron la historia. Desde los albores de la conciencia, los humanos han mirado a las estrellas y reflexionado sobre una pregunta fundamental: ¿cómo comenzó todo? Cada cultura, a lo largo de la historia, ha lidiado con este misterio. De estas indagaciones surgieron mitos de la creación, historias que ofrecen respuestas a la pregunta fundamental de nuestros orígenes. Estas narraciones, transmitidas de generación en generación, son más que simples cuentos. Son ventanas a los corazones y mentes de las civilizaciones. Los mitos de la creación son ADN cultural, codifican los valores, creencias y comprensión del mundo de una sociedad, explican el orden natural, el papel de la humanidad y la relación entre los humanos y lo divino. Estas historias, a menudo con dioses, monstruos y luchas épicas, proporcionaron un marco para comprender el cosmos. Ofrecieron un sentido de lugar y propósito en un mundo lleno de incógnitas. Explorar estos mitos nos permite viajar a través de culturas y el tiempo. Imaginen un tiempo antes del tiempo, un momento en el que no existía nada, ni siquiera el concepto de existencia. Antes de la luz, antes de la oscuridad, antes de las historias que conocemos y contamos, era un vacío absoluto, un abismo sin fin. No había nada, un espacio vasto y vacío llamado Ginnungagap. Este vacío no era simplemente la ausencia de cosas, sino un lugar lleno de posibilidades infinitas. Pero incluso la nada tiene potencial. En el corazón de Ginnungagap latía la promesa de todo lo que podría ser. En los bordes de este vacío, dos reinos se agitaban, cada uno con su propia energía y esencia. Al norte estaba Niflheim, un reino de hielo y niebla, con ríos llenos de veneno congelado. Este era un lugar de frío extremo, donde la vida tal como la conocemos no podría existir. Al sur ardía Muspelheim, un reino de fuego y llamas gobernado por el gigante Surtur. Muspelheim era un lugar de calor abrasador, donde las llamas danzaban eternamente. Chispas de Muspelheim se deslizaron hacia Ginnungagap, trayendo consigo el calor y la energía del fuego. El hielo de Niflheim se deslizó hacia adentro, llevando el frío y la quietud del hielo. El fuego y el hielo, opuestos destinados a chocar, se encontraron en el vacío. Este encuentro no fue simplemente una colisión, sino una danza cósmica de fuerzas primordiales, y de su conflicto comenzó la creación. De la unión de estos elementos opuestos surgieron las primeras formas de vida y materia. El calor del fuego derritió el hielo, y de las gotas que cayeron nacieron los primeros seres. Así, de la nada, el universo comenzó a tomar forma, y las historias que conocemos empezaron a escribirse. Las estrellas comenzaron a brillar en el vasto vacío, iluminando la oscuridad y trayendo consigo la promesa de nuevos mundos. Los planetas se formaron a partir del polvo cósmico, girando y danzando alrededor de las estrellas recién nacidas. En uno de estos planetas, la vida comenzó a florecer. Las primeras criaturas emergieron de los océanos primordiales, dando inicio a la larga y compleja historia de la evolución. Con el tiempo, estas formas de vida evolucionaron y las primeras civilizaciones comenzaron a surgir. Construyeron ciudades, desarrollaron lenguajes y crearon culturas ricas y diversas. Hoy, vivimos en un mundo lleno de vida y actividad, testimonio del poder creativo que surgió de aquel primer encuentro entre el fuego y el hielo en Ginnungagap. Y así, cada vez que miramos al cielo nocturno, recordamos el origen de todo, un recordatorio de que incluso en el vacío más profundo existe el potencial para la creación y la vida. El encuentro del fuego y el hielo no fue gentil. Silbaba y escupía, rugía y gemía. De esta unión caótica, un ser de inmenso tamaño tomó forma, Ymir, el primer gigante. Mientras Ymir dormía, sudaba. De su sudor nacieron más gigantes, hombres y mujeres. Mientras tanto, el hielo continuó derritiéndose, formando una vaca llamada Audhumla.
Su leche fluía en 4 ríos, alimentando a Ymir. Audumla, buscando sustento, lamió el hielo salado. El primer día descubrió el pelo. En el segundo, una cabeza. Al tercer día surgió un hombre, Buri, antepasado de los dioses. Buri tuvo un hijo, Bor, quien se casó con una giganta. Tuvieron 3 hijos, Odín, Vili y Ve. Estos fueron los primeros de los Aesir, los dioses que gobernarían Asgard. Los Aesir vieron a Ymir y a sus parientes como una amenaza. Los gigantes eran caóticos, impulsados por el instinto. Una guerra estalló entre dioses y gigantes, una batalla que sacudió los cimientos mismos de Ginnungagap. Al final, los Aesir triunfaron. Odín, el más sabio y fuerte, mató a Ymir. Tanta sangre fluyó de las heridas del gigante que ahogó a casi todos los gigantes, excepto a 2 que escaparon. Sección 4. La visión de Odín, la creación de Midgard. La muerte de Ymir, aunque violenta, no fue el fin. Odín, lleno de una visión de un nuevo mundo, usó el cuerpo del gigante para formar el cosmos. La carne de Ymir se convirtió en la tierra, sus huesos en las montañas, su sangre en los mares, su cráneo, vasto y abovedado, se convirtió en el cielo. Odín tomó chispas y brasas de Muspelheim y las colocó en los cielos, creando el sol, la luna y las estrellas. Así, de los restos del gigante nació Midgard, el mundo de los hombres. Sección 5. 9 mundos tejidos de un cadáver. Midgard no estaba solo. De las cejas de Ymir, Odín creó Asgard, hogar de los dioses, conectado a Midgard por el puente del arco iris, Bifrost. Los otros 7 reinos de la cosmología nórdica, cada uno habitado por diferentes seres, también fueron tejidos a partir de los restos de Ymir. El árbol del mundo Yggdrasil creció, sus raíces y ramas conectando los 9 mundos. A través de Yggdrasil fluían las energías de la creación, un recordatorio constante de la interconexión de todas las cosas. Sección 6. Ecos de Ymir, la mitología nórdica. Hoy, la historia de la creación a partir del cuerpo de Ymir es una poderosa metáfora. Habla del orden que surge del caos, de la vida que surge de la muerte. Nos recuerda que incluso en la destrucción existe el potencial de renacimiento. La mitología nórdica, con sus dramáticas historias de dioses y monstruos, todavía resuena hoy. Vemos su influencia en la literatura, el arte y la cultura popular. Los ecos del sacrificio de Ymir continúan inspirándonos, recordándonos el poder perdurable del mito y la narración. Estas mitos de los orígenes de la humanidad desde el principio más importantes en el pensamiento de estos pueblos de la humanidad en sus distintas etapas de la humanidad. Únete a nosotros en Erasaoet Student, donde la historia cobra vida. Suscríbete, y toca la campanita. Prepárate para un viaje por la historia única a través de las eras, y describe cómo estos hombres y mujeres cambiaron la forma, y el pensamiento de cómo vemos este mundo donde vivimos.